Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Juan del Granado. Juan del Granado ha sido alcalde de la ciudad de La Paz, ha sido candidato presidencial, fue, por si acaso ahí las nuevas generaciones no saben este pequeño detalle, fue el impulsor del juicio de responsabilidades contra la dictadura de Luis García Meza, que se consiguió finalmente la condena. Juan está encabezando, o ha encabezado mejor, este grupo de juristas independientes que se propusieron hacer una reforma constitucional para llegar finalmente a una gran reforma judicial. Lamentablemente no se alcanzó la cantidad de firmas suficiente, pero bueno, Juan sigue pendiente, está de observador en este momento de cómo va funcionando o cómo va marchando la reforma judicial, o lo que se podría entender como una reforma judicial. Juan, ha salido una ley del Senado, ¿esto supone una luz al final del túnel o nada, o es más de lo mismo? Hola William, un gusto. Ojalá fuera una lucecilla por lo menos, ¿no?, al final de este túnel. Mira, no lo es, sentimos que no lo es. Y no lo digo de manera favorable, sino con cierta pesadumbre, porque una distinta elección, bajo los viejos moldes incluso, donde se busque mínimamente parámetros de idoneidad y de independencia, le haría bien al país. Es necesario. Le haría bien al país, así no se esté asumiendo lo que hemos planteado. Y cuando digo hemos planteado, me estoy refiriendo también a William, que fue parte aquí en Santa Cruz de los juristas independientes, ¿no? Este esfuerzo que hicimos, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Claro, logramos 833.115 firmas. No es poco, no llegamos al 20%. Pero hay esta legitimidad, y con esa legitimidad le planteamos a los parlamentarios, hace una semana, cuando esto parecía no tener destino, que asumiesen nuestra propuesta en lo esencial, convocasen en vez de discutir plazos, estas cosas, que convoquen por la vía legislativa a un referéndum para modificar la Constitución y cambiar la forma de selección y de elección de magistrados, precisamente con esta finalidad principal de lograr independencia y lograr idoneidad. Bueno, esta ley, mira, lamentablemente no se está moviendo en parámetros diferentes a los viejos parámetros partidocráticos. ¿Supondría que se va a repetir la elección o el proceso, el escenario 2011-2017? Podría repetirse lamentable y penosamente. Pese a todas las advertencias y todas las llamadas de atención, sugerencias, incluso internacionales. Mira, sí, porque, a ver, tres elementos que no descalifican totalmente el esfuerzo, pero nos aproximan al ningún esfuerzo partidocrático del año 2011 y del año 2017. En primer lugar, la calificación es apenas con 65%. O sea, los mediocres van a calificar nuestra propuesta, ¿recuerdas? 75%, muy próximos a la excelencia, ¿no? 65% es una calificación baja. Primera cosa. Segunda cosa, se van a calificar únicamente títulos, cartones. Está bien, es una referencia, pero si no hay la entrevista, si no hay las preguntas, si no hay la aparición pública del postulante o de la postulante, no vamos a poder aquilatar la idoneidad personal, la idoneidad profesional, el manejo que no se queda en los títulos, ¿no? Tú sabes que un buen juzgador necesita idoneidades gerenciales, necesita idoneidades procesales, incluso se hablan de idoneidades psicológicas, habilidades. ¿no? Habilidades, claro. No, eso no está en la calificación y entonces, claro, vamos a tener ahí de repente gente encorchetada con muchos títulos, pero sin capacidad de ejercicio jurisdiccional. No es suficiente el título de abogado, uno puede ser un buen abogado y un mal juez. Claro. Y entonces esto va a sumirnos otra vez en un cuadro de incertidumbre. Y lo peor, que es una apreciación objetiva, es de que la calificación, estos 2/3, debería recaer sobre cada uno de los postulantes, de manera individual. No puede ser un artículo en este proyecto de ley que establece que la votación va a ser por plancha. O sea, vamos a tener un listado, ¿no?, de 9 magistrados, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, que van a conformar una plancha. Y el voto de los 2/3 va a ser sobre la plancha. ¿Esto a qué nos está llevando? A suponer que va a haber coteos, claro, ¿no? Los de la bancada X tendrán un número determinado, los de la bancada Y otro, y de los de la bancada XY otros.
Y para garantizarse que todos cumplan, claro, se hace la plancha. O sea, estamos repitiendo las prácticas partidocráticas disimuladas, tal vez ahora ya entre tres bancadas, lo que nos va a llevar a una situación parecida a la que hemos vivido el año 2011 y el año 2017, que han agravado la crisis judicial, que no la han resuelto. Mira, le decía a algún amigo parlamentario que si finalmente ya se liberaron de los plazos, creando un vacío jurídico igualmente peligroso por un mes, eso no es constitucional, pero bueno, se entiende, digamos, ¿no? Habrá que aguantarse, habrá que esperar que no se caiga el mundo en ese mes. Ya, si se liberaron de los plazos, hagan una mejor ley, califiquen idoneidades, entrevisten a los postulantes, suban la calificación, la nota, exijan eficiencia, no solamente en el título, sino en la práctica profesional. Y finalmente no hagan pues cuoteos, hombre, ¿no? Califiquen uno por uno, ¿no? A los mejores, a las mejores, ¿no? A ver qué pasa en diputados, ¿no? ¿Crees que no hay voluntad política realmente para llegar a una buena designación? Mira, nunca la hubo de parte del partido gobernante hace 15 años, para no decirte... Está muy cómodo con el Poder Judicial que tiene ahora. Es que es el Poder Judicial que les interesa tener, ¿no? Al que han copado, al que han cooptado mediante este tipo de elecciones amañadas y al cual lo tienen subordinado para los fines político-partidarios. Esta es la tragedia que vivimos hace una década, agravando la crisis que la vivimos hace dos siglos, ¿no? Claro, no hay voluntad política. Seguramente existe mucha mayor disposición, no te diré voluntad política, en las bancadas opositoras, tal vez, ¿no? Pero deberían ellas aprovechar en el buen sentido esta situación de división de la bancada oficialista, esta situación de no tener 2/3 para el conjunto de la bancada oficialista, para lograr avanzar, ¿no? No en la dirección de sus intereses, no en la dirección de los intereses del país. Podrían hacer una mejor ley, al menos. Pero, y por lo visto, todavía falta que pase en diputado. Finalmente no está la ley todavía completa, no está sancionada y bueno, el tiempo corre, no se detiene y además no veo un plan B. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Mira, le estamos reiterando, estamos con Katia Saucedo y con otros colegas de los grupos de juristas, haciendo declaraciones, entrevistándonos. De ahí te agradezco la posibilidad de hablarle a tu audiencia. Vamos a la reforma de la Constitución. Mira, si se tranca en diputados, como es previsible que se tranque, porque hay que sancionar por 2/3. Hay que sancionar por 2/3 y parece que en diputados hay un grupo de parlamentarios vinculados al gobierno que no están de acuerdo con esto. Ya, adentrarse en las razones casi obvias no tiene sentido. Y entonces, si se va a volver a trancar, bueno, vayamos a la reforma de la Constitución. ¿Crees que hay tiempo todavía para una reforma, sí, finalmente? Perfectamente. Sabiendo que incluso ahí no se deberían generar vacíos innecesarios, ¿no? Si dejas en manos del soberano una disposición transitoria para el referéndum, donde se dice en el lapso de 6 meses se hará la elección y de manera anterior a eso se puede elegir de esta forma, transitoriamente, es una decisión del soberano que se votará en las urnas. Ahí no estás violando ninguna norma constitucional. Incluso el referéndum te ayudaría a flexibilizar mucho más los plazos, no hacer vacíos institucionales como el que se va a producir, según la norma esta que está en proyecto. Y ahí sí yo creo que se puede avanzar un trecho muy grande, histórico, en la reforma, porque le estamos planteando, tomen la base de nuestra propuesta, no la tomen íntegra. Porque es bueno diferenciar, Juan, una cosa es la elección o designación de la autoridad, otra cosa es la reforma como tal, ¿no es cierto? Mira, es parte de... Ya. De ninguna manera la reforma judicial se agota en la elección. Claro. Pero un cambio en la modalidad de elección sí está siendo parte puede viabilizar o puede de repente, quién sabe, entorpecer una posible reforma, porque finalmente la reforma tiene un problema de una decisión política, no solamente de las autoridades elegidas, sino de los propios órganos del Estado. Sí, mira, la propuesta nuestra establecía un cambio en la forma de seleccionar y de elegir a la cúpula judicial. Las altas cortes. Buscando independencia, buscando idoneidad, buscando la mayor distancia del poder político. El segundo planteamiento, presupuesto. Es que mira, tenemos el 0,4% del presupuesto general de la nación a uno de los poderes del Estado.
el 0, ni siquiera el 1%. Terrible. Entonces es una miseria para una justicia miserable, pues, ¿no? Puedes tener los mejores jueces supremos, pero si no tienes recursos, esos jueces supremos, ¿qué cosa van a hacer en el país? Un país que tiene 1.100 jueces, ¿no? Para 11 millones de habitantes, ¿no? 500 fiscalitos, perdón el diminutivo, pero eso nomás son, ¿no? No, pues. Y claro, necesitamos un mecanismo de acceso popular, territorial a la justicia. Y eso no lo vamos a conseguir sino con la justicia de paz, que tenemos que introducirla, y con una revalorización de la justicia indígena originaria, para que no tengamos que acudir pues a los tribunales, a los abogados, a los trámites, a los pleitos, en este país pleitómano, ¿no? Y donde, claro, cada pleito es un negocio, por Dios, ¿no? Un negocio a costa de la problemática de la víctima de un delito, ¿no? O la problemática de un inocente que está acusado de un delito que no cometió, o la problemática de la familia o del individuo que está perdiendo su propiedad, esa pequeña casita que se hizo con tanto sacrificio y que la está perdiendo porque es sujeto de una estafa, o sujeto de un juicio civil, de una posesión ilegal, tiene que ir a la reivindicación, tiene que hacer un proceso ordinario. Tú conoces, ¿no?, el mundo de bienes que protege el ordenamiento jurídico y que el juez, a través del ejercicio jurisdiccional, tiene que poner en vigencia. Bueno, eso es lo que no tenemos, ¿no? Además, habría que hacer una revisión de todas las normas procesales. Si bien las reformas se hicieron en los años 90, 2000, pero bueno, ya han pasado 20 años y yo creo que hay que hacer un alto, ver dónde funcionaron, dónde falta que funcionen, cuáles son sus debilidades, su fortaleza. Y en eso quizás también se podría conseguir el aporte internacional, que en su momento lo hubo, hicieron un gran aporte y se hizo una gran reforma, pero bueno, hay que evaluar. Claro que sí, claro que sí. Mira, es apenas esta propuesta de reforma vía modificación de la Constitución, modificación parcial, es el inicio de un proceso de mediano y de largo plazo. Mira, tenemos que cambiar de los pies a la cabeza el sistema penitenciario. Derechos reales es una tragedia. No puede pasar al Poder Ejecutivo como piensa este gobierno. O sea, el control de nuestros bienes no puede estar en manos del gobierno. La seguridad jurídica. Pero por Dios, no, la propiedad, te das cuenta. Seas neoliberal o no lo seas, la propiedad es un aspecto esencial de la vida nacional y de los individuos, ¿no? El derecho civil. En sus el derecho comercio, el Código de Comercio es del... Pero tanto el civil, el Código el Código de Comercio y el Código Civil 1970 vienen de la época 75, de Banzer, ¿no? Claro, Código Banzer. Y si bien se han actualizado los procedimientos, no seguimos bajo esta mezcolanza entre el derecho español y el derecho germánico, ¿no?, que es el contenido civilista, ¿no? Interesante en su momento, pero han pasado 40 años. Ya cumplieron su ciclo. Y entonces, claro, tenemos que entrar por la vía de la reforma administrativa, para ver las penitenciarías, ¿no?, para ver todo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pero tenemos que entrar a la reforma normativa, sí señor, tenemos que ver los códigos también. Incluso la formación en la universidad, Juan, es un desastre. Y ese punto es central, la currícula universitaria. Yo dije en algún momento que la reforma debería comenzar en la universidad. Sí, sí, con la formación, obviamente. Sabiendo que esa es la reforma de largo plazo, ¿no? Vas a tener nuevos abogados, nuevos jueces con una formación distinta. Yo he sido un tipo más o menos estudioso, ¿no? Pero claro, me hacían estudiar derecho romano, ¿no? Yo me he leído 2 veces Fustal de Coulanges, ¿no?, La ciudad antigua, ¿no? Es un libro bellísimo. Pero sabía muy poco de la problemática nacional, jurídicamente hablando, ¿no? Claro. Que es la problemática que tenemos que atender los abogados, ¿no es así? Claro. El derecho es un instrumento para resolver la conflictualidad social en base a la aplicación de la norma. Y el abogado debe ser un experto en resolver derechos. Exacto. Resolver problemas. Y para eso tiene que saber cuáles son los problemas, ¿no?, del paisito nuestro querido. Nunca atendimos eso, ¿no? Claro, yo estudié en la época de la dictadura, pero eso no ha cambiado esencialmente, ¿no? Yo he estado dando algunos módulos en algunas universidades, algunas charlas, conferencias. No, me hubiera gustado meterme a la docencia, pero no tuve tiempo, en fin. Mira, necesitamos un cambio, sí, de la currícula universitaria, ¿cómo no? Entonces, mira, el mundo de la reforma es para el mediano y para el largo plazo, el tema universitario, claro que sí, hay que tocarlo, ¿no? Tenemos que desjudicializar la conflictualidad social, tenemos que descriminalizar, ¿no? Uno de los grandes problemas, obviamente, también creo yo, es el tema de la falta de confianza, de credibilidad. Nadie cree en el sistema judicial. No, nadie. Y si no crees en un sistema,
por más que hagas todas las reformas que haga, no va a funcionar bien. Así es. Yo creo que hay que volver a incorporar, por ejemplo, al juez ciudadano, porque claro, las reformas con los mismos actores no funcionan. ¿No es cierto? Lo sacaron al juez ciudadano, entre otras cosas, alegando que retardaba la justicia, pero bueno, salió el juez ciudadano y la cosa se empeoró, por lo tanto, eso nos demuestra que el juez ciudadano no era el problema. No, es como alguien decía, un colega nuestro, que ahora que están queriendo eliminar las salas constitucionales, No, es una locura. Que porque fallan los médicos van a cerrar el hospital. Claro, no puede. claro. Son las aberraciones que cometen nuestros gobernantes. No, bueno, la reforma tiene estas características, ¿no? Sí, un cambio en la forma de selección y de elección es un punto de la reforma, pero no se agota ahí. Como les he dicho a los amigos parlamentarios, ¿no? Mejoren un poquito la elección, está bien. Va a ayudar, a tiempo, va a ayudar. Pero miren, no pueden resumir el problema judicial en la elección de magistrados, y peor repitiendo las viejas prácticas del pasado inmediato, ¿no? La calificación superficial, la no calificación de idoneidades profesionales, no solamente quedarse en los cartones, el cuoteo. Si eso se repite, estamos perdiendo el tiempo, estamos engañándolo al país. ¿Tú crees que la división en el MAS en este momento es determinante como para, en su caso, obstaculizar una buena designación y más adelante una buena reforma? Es difícil opinar sobre el carácter irreversible o no de este diferendo, ¿no? Está claro que solamente hay un puesto para el presidente candidato, ¿no? Para el candidato a la presidencia. No hay dos. Ya. Y ahí veremos si el instinto de conservación que tienen los que ejercen el poder se manifiesta por encima de las diferencias. ¿A qué me refiero? Que ante la posibilidad de perder el gobierno, si están divididos, se van a juntar estos caballeros, ¿no? ¿Vos crees que se juntan? Es el instinto de conservación. ¿Se va a imponer? Pero a veces se suicidan, pese al instinto de conservación, muchas personas, ¿no? De repente. Ajá. Mira, no lo sé, pero lo que me preocupa es de que, claro, esta confrontación interna está reflejándose en la vida pública, ¿no? Mira, en La Paz tuvimos un conflicto de varias semanas, de varios meses, incluso con pérdidas humanas, ¿no? Con motivo de los cocaleros de los yungas. Claro. Bueno, aquí hemos tenido el tema del censo también, ¿no? No, pero mira, en el caso concreto, el gobierno se enfrentó con los actuales dirigentes, porque aquella vez los actuales dirigentes no comulgaban con el gobierno. Y apoyaron aquella vez los gobiernistas a un señor Alanes, que era la dirección paralela. Mira, Alanes había sido evista, y ahora los arcistas que están en el gobierno lo han sacado a la vista y han legitimado a los antiguos dirigentes que siempre fueron los legítimos. Es un sacrificio inútil, como claro, se dice por acá, al pedo. Exactamente. Entonces, claro, políticas públicas del más alto nivel, como es el caso de la elección de jueces, está condicionada por la pugna interna, ¿no? Nos está haciendo un daño enorme. Si fuera pugna interna de ellos y se acabó, ¿a quién le interesa? Claro. Pero ojo, bueno, han demandado ya la inconstitucionalidad parcial del Estatuto del MAS. Me imagino que en algún momento la elección del candidato a presidente, más allá de las primarias que pudieran haber, tendrá que definirse en un tribunal constitucional. Me imagino que todo esto está vinculado también a este proceso. Pero es eso, eleccionario. Estás dándole en el clavo, ¿no? Claro, claro. Están los arcistas preocupados de que el control sobre el órgano judicial quede en sus manos. ¿Por qué? Porque en algún momento cualquier tipo de diferendo que no les resuelva bien o lo resuelva de una manera que no les agrade en el Tribunal Supremo Electoral, que define las candidaturas, el único lugar que puede resolverse de manera distinta es en el Tribunal Constitucional. Y sabemos que este Tribunal Constitucional y el anterior y el próximo, si es que hacen igual, es aquellos tribunales que consagran derechos humanos hasta la eternidad para reelegirse. Esa es la calidad de los tribunales constitucionales que tenemos digitados por los gobiernos de turno. Esa es la tragedia, ¿no? Esa es la tragedia. Ojalá que haya un mínimo de visión un poquito más allá de las narices electorales de estos caballeros para que puedan ayudarnos como país a dar un avance, así sea pequeño. Ojalá asumieran la propuesta de la reforma constitucional parcial. A propósito de la división, ¿crees que la división es realmente una división o qué es lo que hay entre medio? Porque finalmente no hay como un divorcio sin partición de bienes, porque los puestos siguen ocupados por las mismas personas, se andan peleando de boca para afuera, pero cada vez va subiendo de tono, acusaciones de narcotráfico, acusaciones muy duras, ¿verdad? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, Juan?
dada tu experiencia política, por Te supuesto. reitero, ¿no? Hay solamente un puesto para el candidato a la presidencia. No lo veo a Arce Catacora de candidato a vicepresidente de Evo y viceversa, peor, ¿no? Peor todavía. Entonces, claro, hay una disputa real, pero que está develando la miseria de la disputa. Mira, el proyecto del MAS, un proyecto que generó esperanzas en el país el año 2006, Vos te sumaste al proyecto pero en su momento. apoyamos, claro, apoyamos. Fue un momento de esperanza nacional, después de la tragedia neoliberal, pues, ¿no? Claro. Era un proyecto que traía consigo elementos altamente significativos, ¿no? El respeto a la naturaleza, la inclusión social, el Estado autonómico, ¿no? La industrialización de base ancha, la ampliación de los derechos individuales y colectivos. Mira, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a apoyar esto? ¿Pero crees que se ha agotado el proyecto Se de MAS? fue vaciando. Es que el agotamiento tiene que ver con motivo del vaciamiento. Es un proyecto con grandes contenidos que se fue chorreando por diversas grietas que se generó, la corrupción que retornó, el autoritarismo que se profundizó, el extractivismo que se agravó. Bueno, toda esa acumulación, todos esos contenidos se chorrearon. Es un proyecto vacío, que queda un cascarón donde están disputando las pegas, están disputando el poder. Espacio de poder. La prebenda. Y entonces, claro, ya no es un proyecto en servicio, no es un proyecto de país, se acabó eso, ya no hay tal. Y es un proyecto entonces de poder, ¿no? Ya es un proyecto, no es un término despectivo, pero es miserable, ¿no? Ya. Son las miserias, ¿no? de las disputas políticas qué hace tan habituales en este país querido nuestro. Claro, ¿y qué hace el pueblo boliviano si además en la oposición o lo que suene como oposición no hay un proyecto tampoco serio? Ojalá surja algo más serio, ¿no? Hay proyectitos ahí, ¿no? Tampoco quiero ser despectivo. Pero no está visualizándose un liderazgo de nuevo cuño, no por la edad, no porque sea nuevito, flamante, sino porque tenga un discurso renovado, que yo lo empaqueto de manera muy simple, ¿no? No podemos volver al pasado reciente, ¿no? Al pasado, este pasado donde trataban de achicar al máximo el Estado, no te digo Milei, pero medio parecido, ¿no? Este liberalismo... ¿Crees que puede surgir por ahí una nueva derecha? No. ¿Una nueva izquierda? Y tampoco podemos quedarnos donde estamos, ¿no? O sea, no pensemos en volver al pasado suponiendo que estábamos mejor con los neoliberales, pero no podemos quedarnos donde estamos con estos populistas autoritarios, ¿no? Tenemos que recoger lo bueno de lo que se hizo en estos 40 años de vida democrática. Yo creo que hubieron cosas buenas. Mira, la estabilidad económica es un patrimonio público. El que atente contra la estabilidad económica, monetaria, financiera del país se va, tiene que caerse, si se va, tiene que irse. Es un patrimonio que lo tenemos que preservar. Lo estás viendo al presidente Arce en apuros, ¿no? Porque no hay dólares. Él sabe que la estabilidad económica lograda durante los neoliberales ya no es patrimonio de ellos, es un patrimonio público. Mira, la conquista de las libertades democráticas. Están tratando de revertirla paulatinamente. No, eso no vamos a permitirlo, es un patrimonio público. También es un patrimonio público la inclusión, ¿no? El tiempo se nos va yendo, Juan. Hay temas muy complicados a nivel nacional que, dada tu experiencia, tu vocación política, no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo ves la corrupción en Bolivia? ¿Y cómo se podría combatir la corrupción en Bolivia? Creo que es lo que viene creciendo sistemáticamente, el narcotráfico. Mira, tiene una hermana melliza la corrupción, la impunidad. La impunidad de paso. Claro, mientras haya impunidad, la corrupción va a campear. Tú no puedes plantearte a riesgo de estar pateando oxígeno. Cero corrupción. Yo tuve 10 años de trabajo en la alcaldía más corrupta de este país y limpiamos una gran parte. Pero nuestra consigna era cero tolerancia a la corrupción. Ya. Tolerancia, no corrupción. Claro, es que no, la corrupción está ahí todos los días, ¿no? Mientras haya miseria, mientras haya esta cultura de la miseria, donde cualquier cosita ajena te es útil a ti, porque nunca la tuviste, va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, no. ¿Cómo combates la corrupción? Combatiendo la impunidad. ¿Cómo combates la impunidad? Con la aplicación de la ley. Y un poder judicial independiente, fuerte. ¿Cómo aplicas la ley? Con fiscales y con jueces probos, independientes.
fíjate cómo tú has casado. Y entonces hemos vuelto al punto de inicio, ¿no Claro. es así? Por eso estamos empeñados los juristas independientes en que tenemos que persistir con la reforma judicial. Lo demás son cáscara, ¿no es así? ¿Cómo van a combatir la corrupción? ¿No? Si los jueces actualmente, no te digo ya los supremos, los intermedios, ¿no? Tienen carta de impunidad porque han defendido los intereses de los poderosos previamente, entonces le están cobrando factura a los poderosos, ellos hacen sus propios negocios. Tú sabes, hay un tarifario no escrito, pero sabido. Claro. ¿Cuánto cuesta una libertad provisional? ¿Cuánto cuesta una detención domiciliaria y no una detención preventiva? ¿No? ¿Cuánto cuesta un arraigo y no una Detención. Claro, todo tiene su tarifa. Ya, ¿para qué vamos a hablar de una no imputación o de una imputación? Peor, de una sentencia absolutoria. No, es todo negocio. ¿Y están negociando qué cosa? La crisis y la retardación y las tropelías judiciales que ellos mismos crean. O sea que es un negocio, un negociado infinito. Estamos en un círculo vicioso. Pero horrible, pero además es un círculo vicioso descendente o ascendente, pero que se acrecienta, ¿no? O sea, es una espiral, quiero decirte, no sé si hacia el infierno o hacia el cielo, pero esto es lo que queremos cortar. La corrupción, la única manera de parar es matándola a la hermana melliza, Ya. la impunidad. ¿Y cuesta mucho realmente? En tu caso, digamos... Es ¿en La difícil, porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una serie de factores. Por ejemplo, en La Paz, mira, fue exitosa nuestra batalla. Nunca la acabamos de librar completamente, siempre aparecía alguna cosilla, ¿no? Pero me dicen que ha vuelto la cosa, ¿no? Donde ya todo tiene su tarifa, ¿no? Si te sales un poquito más de línea, eso tiene su tarifa. Si aumentas otro piso más, tiene su tarifa, ¿no? Es terrible, ¿no? Vuelve y Terrible. vuelve, ¿no? Si es que tú no tienes la capacidad de crear además una cultura organizacional. Bueno, es otro tema. Claro, no, y además esto te genera inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, la impunidad, por supuesto. Entonces, el tema es mucho más complejo de lo que pudiera parecer. Te agradezco, Juan, se nos fue el tiempo y gracias por estar con nosotros. No, pues a ti. Y no te olvides que eres parte del equipo de los juristas independientes. Seguro, ¿no? Y tenemos que seguirle metiendo esto. Hay que seguir adelante, listo. Gracias, gracias.